Que Dios les bendiga, hermanos amados. El texto de hoy, mi versículo clave a partir del cual vamos a dividir, es un texto muy largo, así que vamos a dividirlo. La primera parte iría desde el versículo 1 al 20 y luego vamos a estar viendo desde el 21 al 51. El versículo clave es el número 7. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. Una de las cosas más sorprendentes que ocurrió cuando Hernán Cortés se encuentra con Moctezuma II, que era el Tlatoani, era el rey de los aztecas, es que obviamente no se entendían. Por supuesto, porque uno hablaba español de Extremadura y el otro hablaba náhuatl. Eran idiomas totalmente diferentes. El náhuatl es el segundo idioma de la historia de la humanidad. Escuchen esto, el segundo idioma de la historia de la humanidad en tener una estructura ordenada de lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente al ser conquistados por los españoles del siglo de oro español, recuerdan, no sé si han escuchado hablar del Quijote de la Mancha, que es una de las obras una de las obras de la humanidad. España era el país más avanzado de la tierra, por eso no es casualidad que fueron conquistados por los españoles, y por eso nosotros estamos hablando en español ahora. Cuando se encuentran Moctezuma con Hernán Cortés, imagínense un hombre del siglo XVI, del país más avanzado de la tierra, con un hombre que está en la edad de piedra. Y el problema, por supuesto, que era la incapacidad de comunicarse. Pero había una mujer que va a pasar a la historia con el nombre de Doña Marina. Los españoles la bautizaron. Obviamente la obligaron a abandonar el paganismo, la bautizaron en el cristianismo. Y cuando el español de bien te bautiza con un nombre de pila, recuerdan, todos tenemos un nombre de pila, pues somos bautizados sobre la pila bautismal, le pusieron Doña Marina. Va a pasar la historia como la Malinche, le van a decir los mexicanos. Y esa mujer había sido vendida como esclava de niña. Ella entra en contacto primero con los españoles y aprende a hablar el español muy rápidamente. Entonces ella era el nexo entre Doña Marina, después va a ser esposa de Hernán Cortés, era el nexo entre el hombre más poderoso de la tierra que ellos conocían, que era Hernán Cortés, y el hombre más poderoso de la tierra que estaba ahí, que era Moctezuma II. Y esa mujer, obviamente, imagínense un guerrero conquistador, es un tipo rudo. ¿Y qué le decía? Le voy a agarrar, le voy a cortar la cabeza, le voy a hacer esto y lo otro. Y Doña Marina, que conoce a los aztecas, se da vuelta y traduce. Y no dice exactamente lo que Hernán Cortés está diciendo, porque si le llega a decir lo que realmente está diciendo, esto no va a terminar bien para nadie. Y lo mismo hacía de vuelta. Cuando Moctezuma II le decía un montón de cosas, Doña Marina se daba vuelta y le trataba de explicar cómo podía a Hernán Cortés, tratando de traducir lo que uno le decía al otro. ¿Para qué? Para evitar que haya un colapso, para evitar que haya un enfrentamiento. Y efectivamente la historia le dio la razón a esta mujer. Esta mujer fue clave para que el encuentro de las dos culturas no sea tan violento como pudo haber sido, y efectivamente la cultura superior se impuso. Y efectivamente el régimen del terror que habían desatado los aztecas, sobre todo las otras tribus que eran esclavizadas, que eran sacrificadas en sacrificios humanos, el corazón les era arrancado todos los días. Todo eso se terminó gracias a la llegada del cristianismo, pero ¿gracias a quién? Gracias a esta mujer que sirvió de traductor, que pudo hacer de nexo para que entre estas dos personas pudiera haber un entendimiento. Y pensaba justamente de que nuestro Dios, nuestro Señor, Él no necesita de ningún tipo de traductor. Él no necesita absolutamente
a nadie más que a sí mismo para vernos de lejos y saber cómo venimos, en qué actitud venimos. Nosotros podemos clamarle a nuestro Dios, a veces ni siquiera sin decir una sola palabra, y Él ve nuestro corazón. Este salmo que vemos aquí en el capítulo 22 es la segunda vez que está. En realidad ya está el Salmo 18, que es básicamente el mismo salmo, y uno debiera preguntarse ¿por qué dos veces vemos este salmo registrado en las Escrituras? ¿Por qué dos veces el Espíritu Santo, como vemos en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pienso que este cántico se escribe justamente dos veces para mostrar la necesidad del hombre de clamar a su Dios, de en medio de su angustia, en medio de toda circunstancia que pudiera ser avasallante, que pudiera ser terrible para nosotros, la actitud del creyente debe ser la de clamar a Dios y la de esperar en su santa misericordia. Tenemos en el capítulo 22 a un rey que no está celebrando sus triunfos, sino que básicamente está reconociendo, está diciendo, el mensaje de estos 51 versículos básicamente es: Dios se acordó de mí. Y amados hermanos, qué maravilloso es pensar que Dios se acuerda de nosotros, ¿sí? Es decir, a veces eso es lo único que quiere un pariente que está lejos, a veces es lo único que quiere un enfermo, a veces es lo único que quiere un padre o que quiere un hijo, es pensar en que alguien amado lo recuerda, ¿sí? Sabernos recordados por alguien que nos ama es un alivio y es un aliento y nos consuela grandemente el corazón. Ahora, qué hermoso es cuando ese recuerdo es de Dios, cuando es Dios que Él se acuerda de nosotros, Él ve nuestro clamor. Y este texto también nos muestra la dirección de este salmo. Es Dios el que desciende. Dice: descendió Dios. Amados hermanos, nosotros no somos escuchados por Dios porque hemos encontrado la forma de acercarnos a Él. Nosotros somos escuchados por Dios porque Él se ha acercado a nosotros. Es Él el que se acerca a nosotros. Este salmo tiene 4 partes, está dividido en 4 partes, esta primera parte. Lo primero que vemos es quién es Dios ante la crisis. Número 2, lo que vamos a ver es cómo se ve esa crisis desde adentro. Número 3 es cómo Dios respondió. Y número 4 es por qué Dios responde. Lo primero que vemos entonces, ¿quién es Dios antes de la crisis? ¿Quién es Dios antes de la crisis? Vemos justamente el versículo de los primeros 4 versículos, el vocabulario. Es un vocabulario que exalta a Dios con analogías como la roca, fortaleza, libertador, escudo, cuerno de salvación, alto refugio, salvador. Dios es mi roca y mi castillo y mi libertador, dice. Versículo 3, Dios de mi roca, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi refugio y mi fortaleza, mi salvador, me libraste de violencia. Ahora esto es importante ver el orden de las cosas. La tentación de cualquier persona que está sufriendo es la de ensimismarse. Cuando una persona la está pasando mal, cuando alguien está sufriendo, lo primero que hace es ensimismarse, es encerrarse, es centrarse en uno mismo, observarse a sí mismo. Pero David, recuerden esto, ¿por qué el Salmo 22 está aquí, por ejemplo, no? Este salmo no es el Salmo 22, perdón. Este salmo está en el capítulo 22, que es el Salmo 18. ¿Por qué? Básicamente David ya es un hombre anciano. Recuerdan el mensaje anterior, David se cansó y no pudo ir a la batalla. David es un hombre que ya la vida le pasó por arriba. Es un hombre que huyó, es un hombre que se enfrentó a gigantes, que peleó muchísimas guerras, que básicamente tuvo pérdidas familiares, cometió pecados gravísimos. Es un hombre que la vida le pasó por arriba. Y con esta vida de hecho él va a mencionar
de alguna forma todos esos escollos con los que se vio a Goliat. No lo va a mencionar directamente, pero sí los va a ir mencionando. Digamos, de alguna manera él va mencionando justamente las diferentes cosas que fue viviendo, ¿no? El huir de Saúl, la traición de Absalón, la traición de parte del pueblo que se levantó. Todo ese tipo de cosas están mencionadas de una manera bastante poética, no de forma directa y explícita. Pero él deja registro de todo esto y vemos que la tentación de una persona que ha sufrido tanto generalmente es la de ensimismarse y la de decir, pero vos no sabés lo que yo sufrí, vos no sabés lo que yo pasé, ¿me entendés? Lo que yo pasé. Pero acá David básicamente tiene una mirada teológica de las cosas y él reconoce que Dios es el Dios de la providencia, como hoy nuestro hermano nos había dicho. Nada que no haya sido decretado por Dios va a pasar, amados hermanos. Y David lo sabe correctamente esto. Entonces él no empieza a hablar de todo lo que le pasó, sino que él empieza a hablar de Dios y lo describe adecuadamente. Él menciona a Dios como roca, como escudo, como fortaleza. Es un lenguaje típico de la poesía hebrea. Ahora, estas metáforas que vemos acá, Dios es mi escudo, Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, Dios es mi salvador, tiene que ver con todas las batallas que él tuvo. Él justamente, Dios es mi roca, pero David estuvo en la cueva de Adulam, él estuvo en el desierto de Judá. Él estuvo peleando contra filisteos, él tuvo una guerra civil contra su propio hijo. Entonces hablar de que Dios es mi escudo, Dios es mi roca, Dios es mi salvador, él está evocando experiencias vívidas, no está hablando de una experiencia que no conoce, sino que él está hablando de la experiencia que tuvo y de cómo vio a Dios en cada una de las circunstancias que le tocó atravesar en su peregrinaje como creyente. Justamente hay una diferencia enorme en decir Dios es poderoso a decir Dios es mi roca, Dios fue mi roca cuando pensé que me hundía, Dios me sostuvo. No está hablando de Dios como un personaje impersonal, sino que está diciendo Él es mi roca, Él es mi refugio, siendo un hombre que pasó por la cueva de Adulam, que fue traicionado, que efectivamente necesitó el escudo para salvarse en miles de batallas. Entonces, esto nos muestra que Dios se revela a través de la experiencia, Dios mismo, es decir, la forma en la que las personas ven a Dios está directamente relacionada con las circunstancias críticas que te ha tocado atravesar y en las que Dios se ha manifestado claramente. Para algunos Dios podría decir, Dios es mi Padre, podría decir, ¿no? Dios es mi Padre, puede decir. O Dios fue mi cuidador, Dios me cuidó. ¿Y por qué puede decir eso? Y bueno, porque está relacionado con la experiencia de vida. Para David, Dios que era su roca. Entonces tenemos que pensar, amados hermanos, que estamos en un mundo caído y Dios, cada cosa que va permitiendo, en la cual Él luego se manifiesta como nuestro Salvador, entonces ese dolor tiene un fin pedagógico y es que nos pueda revelar a Dios de una manera específica para nosotros que es total y completamente subjetiva. Mi experiencia con Dios es total y completamente intransferible a la tuya. Yo te puedo contar, David nos dice, Él es mi roca, Él es mi salvador, pero Dios en su providencia, Él está enseñándonos, amados hermanos, el dolor de Dios, el dolor que Dios permite en nuestra vida, tiene un fin pedagógico cuyo resultado final supera la experiencia dolorosa y traumática. ¿Sí? Los dolores y los traumas que Dios ha permitido que tengamos en nuestra vida son, por así decirlo, esos contrapesos que Dios pone para llevarnos a la imagen de Cristo, ¿no? En la cual podemos verlo a Él como mi sustentador. Dios me sustentó, Dios es mi salvador, Dios fue mi médico y Él me curó y Él me rescató y Él me recogió cuando todos me abandonaron. Entonces Dios permite todas estas circunstancias, a veces Él sin estar a favor de todos los pecados que hemos cometido. Dios no está a favor del pecado para nada, pero Dios permite estas situaciones en las cuales cuando nosotros podemos ver, no a mí mismo, me pasó esto, me pasó lo otro, me traicionaron, me engañaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Cuando una persona madura en la fe, en vez de mirarse, me pasó esto, en vez de ser yo el centro, mira y dice, pero realmente Dios estuvo conmigo. Realmente el Señor
fue mi cuidador, fue mi apoyo, fue mi sustento cuando no tuve a nadie más, ¿no? Y David lo reconoce a esto, entonces en su descripción, en su salmo, lo primero que dice, Él es mi roca, Él es mi salvación, no empieza a describir directamente lo que él sintió, lo que él le pasó, sino que habla de Dios, de quién es Dios para él, ¿no? Más que hablar de las circunstancias. La gente se pierde en las circunstancias. Hubo torrentes, pasó esto, pasó lo otro, pero David en medio de todo eso lo ve a Dios y dice, pero Dios fue en esta situación, Él fue esto para mí. Es lo primero que lo pone como fundamento para hablar de todo lo que va a venir después. Hay una imagen que es bastante llamativa, que es la imagen del cuerno de la salvación. De todas estas 7 imágenes que se menciona, Dios es el cuerno de mi salvación. Dice en el versículo 3, y el cuerno de mi salvación, mi refugio. El cuerno en el Antiguo Testamento era un símbolo de poder, era un símbolo de fuerza concentrada. Justamente el cuerno tiene poca área y es capaz de ejercer mucha fuerza, ¿no? Y si ustedes conocen la ley de Pascal, saben que mucha área, poca fuerza, es altísima presión concentrada en un punto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El cuerno es un lugar que sirve para abrir paso. Es el símbolo de poder de un animal. Mientras más grande es el cuerno, más poderoso es ese animal. Bueno, Dios es el cuerno de mi salvación. Entonces, esta es una imagen que luego va a ser retomada por Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1:69, cuando dice, nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. No dice, en algunas traducciones dice, nos levantó un poderoso salvador, pero la palabra que está en griego es cuerno, nos levantó un cuerno de salvación. Es decir, que este cuerno del que está cantando David encuentra el verdadero cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que abrió paso a través de la muerte misma. Si el cuerno sirve para abrirse paso, ¿no? Cuando viene un animal a toda velocidad, apuntando con el cuerno, ¿qué hace uno? Se corre. Bueno, justamente por el peligro que significa pararte delante del cuerno. Y dice, justamente el Salmo dice, nos levantó un cuerno de salvación. En el discurso sobre la estabilidad de la iglesia, Stephen Charnock dice, la iglesia no está construida sobre la arena que puede caer con una tormenta, ni sobre las aguas que pueden flotar con las olas, sino sobre un monte para no ser removida. Está construida sobre una roca, la roca de los siglos, sobre un monte que no es destrozado por las olas ni sacudido por tormentas, sobre Cristo, quien tiene la fuerza de muchos montes en sí mismo. Y Agustín de Hipona va a decir en sus narraciones sobre los salmos, en el Salmo 18, versículo 2, que es el paralelo de este salmo que tenemos aquí, al hablar del versículo 2 dice, aquí habla de Cristo, aquí habla Cristo y la iglesia, es decir, Cristo, el Cristo total, la cabeza y el cuerpo. Te amaré, Señor, fortaleza mía, te amaré, oh Señor, ya que por ti soy fuerte. Entonces, lo primero que podemos ver en esta primera parte, que es justamente desde el versículo 1 al 4, es el vocabulario del refugio. Es Dios quien llega antes de hablar del resto es decir, Dios es presentado antes de hablar de la tribulación. Vemos justamente que el hombre que no conoce a Dios en tiempo de bonanza, en los días tranquilos, el hombre que se precipita a hablar de sus calamidades antes que hablar de Dios, es una persona que no está preparada para enfrentar los desafíos que le sobrevienen. Es una persona que será arrastrada y llevada de aquí para allá. El creyente verdadero tiene que saber que ni uno de nuestros cabellos cae en la tierra si el Señor no lo conoce. Si nuestros cabellos están contados por el Señor. No hay absolutamente nada que esté fuera del alcance de Dios. Todas las cosas son por Él decretadas y nosotros debemos saber que en medio de todo lo que Él decreta, amados hermanos, Dios quiere enseñarnos algo. Pero para aprenderlo necesitamos primeramente conocerlo a Él. Tenemos que enfocarnos en Él y eso es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Se aprende, amados hermanos, se aprende. ¿Cómo se aprende?
se aprende de manera explícita a través de la Escritura, pero también se aprende de manera práctica a través de el poner en práctica la vida cristiana, ¿sí? Es decir, en la medida en la que una persona va poniendo en práctica lo que va entendiendo de Dios, es que se va preparando para los verdaderos desafíos que le van tocando, y en cada una de las cosas puede luego ver a Dios, puedo luego ver que el Señor te ha enseñado algo a través de eso, y que eso que te ha enseñado es mucho más valioso que lo que te ha quitado o que lo que puedas haber perdido. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos de Dios tiene consecuencias eternas, más todo lo que perdemos en este mundo es terrenal y pasajero. Absolutamente todo lo que tengas puesto encima ahora lo vas a perder. Todo lo que tengas puesto encima ahora lo vas a perder, salvo una cosa, tu alma. Lo único que te va a quedar de todo lo que tenés ahora sentadito es tu alma. Todo lo demás, empezá a saludarlo porque lo vas a perder. Empezá a despedirte como quien, viste, se va saludando, viste. Bueno, todo lo que tengas puesto, salvo tu alma, en este momento lo vas a perder. Entonces, ¿qué es lo mejor que podés hacer? Y bueno, prepara tu alma. Prepara tu alma. ¿Y cómo se prepara el alma, amados hermanos? A través de las pérdidas y las circunstancias pasajeras que tenemos en esta vida. ¿Y cómo se hace eso? Primeramente mirando a Cristo. Primeramente conociendo a Dios nuestro Salvador. Él es nuestra roca, Él es nuestro Padre, Él es nuestro sustentador. Él es. Desde el 5 al 7 vamos a ver ahora cómo se ven las olas de la muerte, cómo se ven los desafíos, cómo se ve la crisis teniendo previamente nuestros ojos fijos en Dios. Me rodearon olas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Desde el 5 al 7 tenemos cómo se ve la crisis desde adentro. El lenguaje justamente que vemos aquí es un lenguaje de profundidades. Vemos que justamente me rodean olas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, como que estuviera siendo tirado para abajo, como que estuviera siendo llevado hacia abajo. Las tres cosas que define David son, digamos, él describe distintos peligros. Por un lado tenés olas. Las olas lo que tienen de típico es que vienen de cualquier lado. La ola viene de cualquier lado. ¿Qué otra cosa? Bueno, además del torrente. Los torrentes arrastran con velocidad que no te da tiempo a reaccionar. ¿Sí? Justamente los torrentes lo que tienen es, en el agua, básicamente es que son generalmente mucho más grandes de lo que uno ve en la superficie, ¿no? Y tiene la característica de que actúa con gran velocidad y no te da tiempo de reaccionar. Y los lazos que menciona él son trampas, son lazos que atrapan desde abajo, que son invisibles y que están puestos ahí sin que uno lo sepa. Y cuando uno pasa por ahí queda atrapado. Entonces las tres cosas, las olas vienen de cualquier lado, los torrentes te agarran de manera desprevenida y muy rápido, y las trampas están puestas ahí y uno pasa y queda atrapado sin saberlo, ¿sí? Son circunstancias que son trampas, digamos, ¿no? Justamente para que algo sea una trampa, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar bien tapadita, tiene que engañar a la persona, uno no tiene que saber que eso está ahí, sino que justamente te das cuenta de que estás atrapado cuando pisaste, ¿no? Y eso pasa constantemente en nuestra vida cristiana. Todo el tiempo estamos enfrentándonos a trampas. ¿Puestas por quién? Puestas por Satanás, puestas por el mundo y puestas por nuestro propio corazón. ¿Cuáles ustedes piensan que será la más peligrosa de todas? Bueno, yo la tentación que tengo de pensar es que la más peligrosa es la que está en mi propio corazón. Yo le tengo más miedo a mi propio corazón que a Satanás y que al mundo, ¿sí? Y lo observo porque lo tengo más cerca, ¿sí? Tengo la capacidad de ver, tengo más cerca a mi propio corazón que a Satanás y que al mundo. Entonces, digamos, ante la escasez de energía y por una cuestión de tiempo, prefiero más bien observar mi propio corazón, ¿sí? Me parece que es lo que tengo más cerquita y lo que mejor puedo cuidar. Lo otro es muy difícil de cuidar. Uno se puede cuidar del mundo y de Satanás también, pero lo que mejor puedes cuidar es tu propio corazón. Y ahí, amados hermanos, es donde están las trampas más mortales. Las trampas más terribles, las más inesperadas. Vos dirías, bueno, tiene que ser puesta por Satanás. No, está en tu corazón. Las más peligrosas de todas, ¿por qué? Porque además el corazón es perverso. Es perverso. Entonces, justamente, las trampas de nuestro corazón son las que más tenemos que tener cuidado y son las que más daño le hicieron a David. Uno diría,
¿Cuál fue la peor trampa que Satanás le puso en la que cayó David? ¿Cayó en una trampa de Satanás terrible? ¿Cayó en una terrible trampa del mundo o cayó en una terrible trampa de su corazón que casi lo destruye? Bueno, él cae en una trampa puesta por su propio corazón que casi lo destruye. Entonces eso debiéramos mirar este ejemplo y decir, guarda con el corazón. Guarda con el corazón. ¿Qué hace David? Él dice, bueno, pero soy fuerte, pero no me pasa nada, no me ha pasado nada, me he levantado. No, él dice, en mi angustia invoqué al Señor. Él reconoce el estado al cual todas estas cosas lo han llevado, amado hermano. La angustia es parte de la experiencia cristiana y es parte de la experiencia de esta vida. Cuando uno pasa de ser impío a ser un creyente verdadero, una de las primeras cositas que te pasan es que se sienten emociones muy fuertes. Las emociones se sienten de una manera muy fuerte. Yo siempre digo que una de las cosas que hice, primero me pasó cuando me convertí a Cristo, es que yo no podía parar de llorar. No podía parar de llorar, me angustiaba, estaba tan angustiado por el pecado, pero por mi propio pecado, no por el pecado, por el mal, no. Mi propio pecado estaba tan angustiado, tenía tanta tristeza por haber pecado contra mi Salvador, contra mi Dios, estaba tan triste, no podía parar de llorar. Y después sí empecé a experimentar la tristeza de vivir en un mundo impío, que es uno de los castigos y una de las cosas más terribles que tiene que soportar un creyente, es la presencia de gente impía. Tener conversaciones con gente chabacana, corrupta, malvada, traidora, es una de las peores angustias para la vida de un cristiano verdadero, es estar en contacto con la mugre, ¿no? Con la escoria, con la gente malvada y blasfema. Y eso es un motivo de angustia para el cristiano y era un motivo de angustia para David. Entonces él en su angustia la reconoce delante de Dios y invoca al Señor. La palabra angustia aquí es la misma, comparte raíz con una palabra hebrea que se llama Mitzrahim. Mitzrahim es la palabra Egipto. ¿Sí? O sea que la misma palabra que utiliza para describir su angustia aquí, comparte raíz de palabra con la palabra Egipto, Mitzrahim, que significa el lugar estrecho. O sea, amados hermanos, la angustia lo que hace es te produce un estrechamiento del pecho. Sentís como un empujón desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Algo que te aprieta el pecho, te aprieta el corazón, te genera justamente una presión punzante. ¿Sí? Y así es como se sentían los judíos en la esclavitud egipcia, ¿no? Sentían la presión ¿de quién? La presión del que no puede descansar tranquilo, del que no puede salir a adorar al Señor, de aquel que cuando obtiene un poquito de libertad, inmediatamente los crueles capataces le dicen, ustedes están ociosos, vayan ahora, no les vamos a dar el pasto y queremos la misma cantidad de ladrillos. Entonces, amados hermanos, todas estas situaciones, lo normal, lo lógico, no es que no provoque nada en el cristiano, es que el cristiano se sienta apretado, se sienta esclavizado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la actitud del creyente? Oyó mi voz desde su santo templo y oyó mi voz. En Narraciones, me adelanté a leer en ese libro, en Narraciones, cuando Agustín de Hipona comenta este versículo, el versículo 7, dice, y oyó mi voz en su santo templo, y pasa a comentarlo, y dice, y oyó mi voz en mi propio corazón, en el cual habita, y mi clamor en su presencia, mi clamor dentro de mi corazón penetrará sus oídos. ¿Sí? Es decir, Agustín dice, bueno, cuando uno piensa que alguien está oyendo de su santo templo, está lejos, pero él dice, no, pero el templo del Espíritu en el cristiano es su propio corazón, es su propia alma. Entonces Dios escucha, cuando escucha y habla de su santo templo, está hablando a la verdadera realidad, a la realidad de la cual el templo apuntaba, que es el creyente. Entonces Dios no necesita palabras, Dios no necesita ni siquiera palabras, sino que Él ve las intenciones del corazón. Y no necesita traductor, Él lo ve perfectamente, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, a veces la angustia es muy difícil de explicar lo que uno siente cuando está angustiado. Es difícil encontrar las palabras, es difícil ordenarlas y decir, ¿sabes lo que me está pasando? Me está pasando esto y lo otro. Y cuando uno lo puede poner en palabras es cuando recién se desahoga un poco. ¿Y por qué? Porque podés de alguna forma comprender lo que te está pasando. Bueno, Dios no necesita todo eso. Él lo ve y Dios ya está actuando y Dios actúa de inmediato. Él no necesita que nosotros pongamos las cosas en palabras, sino que Él ve nuestro corazón y Él ve nuestro clamor. Y
Y eso llega, el hecho de que Él esté en su santo templo no significa que esté lejos de nosotros, sino que todo lo contrario, Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Un comentarista dijo, un corazón que clama desde el fondo del mar llega más alto que uno que recita hermosas palabras desde la superficie. Y tenemos estos casos, tenemos el caso cuando Pedro se hundía, su oración fueron apenas 2 palabras, Señor, sálvame. ¿Sí? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Lo salvó. ¿Qué hizo el Señor? Lo salvó. No necesitó demasiadas explicaciones del Señor, sino que rápidamente lo sostuvo. Y así tenemos muchísimos casos en las Escrituras. Tenemos el caso de Ana, que ella ni siquiera podía poner en palabras claramente las cosas, y estaba tan angustiada que parecía que estaba ebria, y Dios estaba escuchando sus oraciones. Cuando Sansón estaba en el templo del dragón, le habían arrancado los ojos, el pelo, él alcanzó a decir, Jehová, acuérdate de mí. Y el Señor lo rescató, ¿sí? Entonces, amados hermanos, cuando uno está tan angustiado, es difícil hablar. Es muy difícil hablar. Y lo bueno es que no necesitamos un Dios no tenemos un Dios que necesita tantas explicaciones porque Él nos conoce. Desde el versículo 8 al 16 tenemos una teofanía. Tenemos la teofanía. Bueno, Él clama al Señor. ¿Y qué pasa? ¿Dios se queda en su santo templo? Desde el 8 al 16 tenemos, entonces la tierra fue conmovida. Miren, esto es tremendo. Tembló. Los fundamentos de los cielos se conmovieron y se estremecieron porque se indignó Él. Subió humo de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. E inclinó, miren, esto es increíble, inclinó los cielos y descendió. Inclinó los cielos. Ustedes imagínense la imagen, ¿no? Ver que los cielos se inclinan. Nosotros cuando nuestro Salvador regrese por segunda vez, lo que vamos a ver es que el cielo se va a replegar como si fuera una especie de pergamino. No sé qué es exactamente lo que se va a llegar a ver en ese momento, pero vamos a ver que justamente el cielo se va a replegar, se va a abrir, y vamos a ver al Señor de la gloria viniendo con los santos ángeles, millones de legiones de ángeles, viniendo con Cristo sobre una nube en los cielos, viniendo hacia la tierra, ¿no? Y dice que todo ojo le verá y que todas las naciones se van a angustiar. Cuando lo vean y se den cuenta de que no creyeron en Él, van a mirar y se van a angustiar y van a, claro, por supuesto, van a temer, y hacen bien en temer, hacen muy bien en temer. En cambio, el creyente, cuando mire esa escena, inmediatamente que hace el creyente como una pelea que terminó, soltás el escudo de la espada y decís, bueno, Señor, esto se terminó, ¿sí? Todo esto se terminó. Llegamos a Canaán. Nuestra victoria era segura y aquí ha llegado nuestro Rey, ¿sí? Y eso es lo que vemos en esta teofanía. Es un Dios que desciende, es un Dios que inclina los cielos y baja, se acerca a Él, a nosotros, describe justamente un rescate. Todo este lenguaje de fuego, de carbones encendidos, de humo, de montes que tiemblan, son justamente reminiscencias, son imágenes que Él está trayendo, basándose de experiencias anteriores en las Escrituras. Tenemos el monte Sinaí, tenemos el monte Carmelo de Elías. Son escenas que aparecen en Apocalipsis. Es la descripción de la llegada de Jehová, de Yahvé, directamente a combatir, a pelear por nosotros. Es Dios mismo bajando y peleando por nosotros. Entonces, David está haciendo una declaración que es realmente está muy cargada de teología, y es que el Dios de Israel hace justamente lo que todos los dioses paganos solamente pueden intentar o pueden pretender hacer, pero no pueden hacer realmente. El verdadero Dios soberano de la creación y de la historia no es un Dios cananeo, sino que es un Dios que baja, que desciende y que además vemos justamente emociones en Él. Dice que Él se indigna, dice que Él tiene, pero Dios, sabemos, amado hermano, que Él es inmutable. Dios es inmutable. Si hubiera algo que pudiera producir un cambio en Dios, es decir, si Dios mira algo y dice, se enoja, entonces ¿qué significa? Que Dios es mutable. Pero Dios no es inmutable. Dios está en los cielos y Él es un Dios eterno e inmutable. Él no cambia. Entonces esta expresión de indignación realmente lo que nos muestra es la ira de Dios en acción, y es cuál es la evaluación de Dios sobre el pecado, cómo Dios ve el pecado. Amados hermanos, Dios aborrece el pecado. Dios odia y Dios se indigna. Dios está indignado contra el pecado.
El versículo 8, justamente cuando dice que se indigna, es la palabra jaraj, que literalmente significa arder o encenderse, y presenta una respuesta justamente al clamor que se había hecho a Dios anteriormente, que David había hecho un clamor a Dios, y vemos en Dios una reacción cargada de emociones. Y entonces, ¿qué vemos, amados hermanos? Cuando uno piensa en la inmutabilidad de Dios, cuando uno piensa en las emociones de Dios, de alguna forma, si pudiéramos llamarlas así, lo que tenemos que saber es que Dios es un Dios cargado de amor, que Dios es un Dios cargado de ira contra los impíos y los pecadores. Enfrentar el juicio de Dios sin Cristo es, no digo debe ser, digo es de manera objetiva la experiencia más terrible e inimaginable que alguien pueda concebir, es enfrentar. Yo no me imagino una escena más terrible, más devastadora. Imagínense el impío cuando llega delante de Dios sin Cristo. Imagínense llegar a la presencia de Él cuando una persona se muere, básicamente que es la separación del cuerpo y del alma, llegar a la presencia de Dios sin Cristo. No digo debe ser, digo es la experiencia más terrible que alguien se puede imaginar. No hay una cosa parecida en ningún plano de la vida, no hay ninguna cosa parecida como llegar delante de Dios sin Cristo. Sin abogado es lo más terrible que alguien puede llegar a concebir, porque estás delante de alguien que es total y completamente inobjetable. Su juicio es justo y su condena es cierta y no hay ninguna posibilidad de revertir las cosas. Hay un poema que él escribe, Dante Alighieri, que justamente describe la experiencia de las personas cuando van entrando al infierno, y dice que hay un cartel, él lo describe, es un poema obviamente, describe que el cartel dice: en esa fila de millones de personas que van caminando, como si fuera una especie de barranco y de risco, a los dos lados insondable, y van caminando como empujados, y con un cartel que dice: abandonen toda esperanza a los que entren por aquí. Abandonen toda esperanza a los que entren. Es decir, el que entra por ahí tiene que ir mirando desde lejos ese cartel. Antes de entrar ahí dice: abandoná toda esperanza. Abandonen toda esperanza a los que entren por aquí. Dice Stephen Charnock en su discurso sobre la estabilidad de la iglesia, dice: es natural para Dios proteger a su iglesia. Es tan natural para Dios proteger a su iglesia como para la simiente de la serpiente odiarla. ¿Qué puede hacer la debilidad contra la fuerza, la locura contra la sabiduría, el infierno contra el cielo, un Lucifer caído contra un Dios altísimo? Entonces Dios desciende ante el clamor de sus escogidos, de sus pequeños, y desde el versículo 10 al 12 nos describe justamente esta escena increíble que es inclinar los cielos y el descenso de Dios. Esta palabra que aparece aquí es la misma que vemos en Éxodo 3:8, cuando Dios le responde a Moisés y le dice: he descendido para librarlos. Y justamente lo que nos muestra es que Él no manda un representante y Él no delega el rescate, Él mismo viene. Él inclina los cielos y Él mismo viene. Y esto, amados hermanos, es un consuelo para el creyente. Cuando un creyente clama a Dios, podemos tener por certeza esto, amados hermanos, que Dios mismo interviene en nuestro caso. Que Él mismo toma como juez justo que es, Él mismo toma nuestra petición y no la delega a otros, sino que Él dice: me encargo yo de esto. Y actúa Él directamente. Ahora, ¿de qué forma ha actuado nuestro Señor? Bueno, vemos que de esto que está cantando David aquí, Él inclinó los cielos y Él descendió, es lo que vemos en Filipenses 2, del 6 al 7. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sí? Él mismo descendió, amados hermanos, ante el clamor de todos los impíos y pecadores que se han arrepentido. Él mismo descendió y esta escritura se ha cumplido hoy. Entonces vemos, amados hermanos, hasta aquí, desde el versículo en esta segunda parte, desde el versículo 5 al 7, desde el versículo 8 al 16, vemos que esta teofanía, una teofanía justamente es una manifestación de Dios, ¿sí? Es una manifestación de Dios al hombre. Esta teofanía, este descenso de Dios, es para rescatar a su pueblo, no sin un costo para el propio Dios.
Y vemos justamente como aplicación es que el rescate de David no fue el resultado de que David encontrara la manera de subir, sino que fue el resultado de que Dios encontró la manera de bajar y bajó y nos salvó. Y salvó a David también. Desde el versículo 17 al 20, y llegamos al final de nuestro texto, vemos el lugar espacioso. ¿Por qué Dios rescata? Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y aquí hay varias cosas que este texto nos muestra, amados hermanos. Vemos justamente la iniciativa de parte de Dios, dice, me tomó, me tomó. Generalmente cuando en este mundo decimos queremos que las cosas pasen, significa que tenemos que tomar las riendas nosotros, ¿no? Hacer que las cosas pasen. Cuando uno delega, te da miedo delegar porque vos no sabés qué va a pasar, porque vos no sabés cuándo lo va a hacer, de qué forma lo va a hacer, si lo va a hacer o no lo va a hacer. En cambio, aquí vemos que Dios toma la iniciativa, ante el clamor, dice, me tomó. Vemos justamente que la iniciativa, amados hermanos, siempre es de Dios. La iniciativa fue de Dios cuando Adán pecó. Viene Dios y lo busca y le dice, Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán, Dios sí sabía dónde estaba Adán. Y amados hermanos, lo mismo puede aplicar para un creyente. Siempre que un creyente está pecando contra Dios o ha pecado contra Dios y no sabe cómo acercarse porque su conciencia lo acusa, porque Satanás lo acusa y porque el mundo te distrae para que te detengas en eso, tenés que recordar esto. Dios está interesado en que te reconcilies con Él, ¿sí? Y Dios toma la iniciativa de diversas maneras. No va a bajar necesariamente del cielo ahora a decirte reconciliate conmigo, pero te va a poner un hermano, un padre, una madre, un creyente que te va a ayudar te va a llevar a reconciliarte con Dios y te va a llevar a mostrarte que tenés que humillarte delante de Dios, ¿sí? Esta semana meditaba justamente en el caso en el mismo texto que hoy nuestro hermano nos compartió el jueves, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hizo muchos milagros en todas las aldeas, menos en Nazaret, el Señor se levanta, toma el rollo y lee Isaías capítulo 9 y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y las personas se maravillaban de Él, del Señor, pero después empiezan a decirle, si hiciste tantos milagros en otro lado, ¿por qué no lo haces aquí? Entonces la gente malinterpreta la familiaridad como un derecho que ellos tienen para reclamarle a Dios que haga cosas por ellos, a Cristo que haga cosas por ellos. Entonces el Señor les dice, ustedes sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo, porque ¿por qué no haces los milagros que hiciste aquí, que hiciste en otros lugares? Y Él cita a dos personas del Antiguo Testamento que que fueron sanados por el Señor, que fueron rescatados por Dios. Una de esas personas era la viuda de Sarepta de Sidón y otra de las personas era Naamán el sirio. Naamán el sirio. Y yo particularmente me centré en el caso de Naamán el sirio, cuando el hombre, el sirio Naamán tenía lepra, va al profeta a que lo sanen de la lepra que tenía, y el hombre llega hasta ahí y ni siquiera lo atiende el profeta, sino que lo atiende un siervo y le dice, mirá, mi siervo dice que te bañes 7 veces en este río, que era el río Jordán. Y agarra y el Naamán el sirio se enoja y le dice al siervo, pero no hay muchos mejores ríos en Damasco que acá. ¿Para qué me vine hasta acá? Ni siquiera me atendió. Y el siervo le dice, Señor, ¿por qué no te mojas en el agua? ¿Por qué no escuchás al profeta? Vinimos hasta aquí y no te vas a mojar. ¿Por qué no haces lo que el profeta te dijo? Y Naamán, ¿qué hizo? Dijo, bueno, y fue y se bañó y la lepra le fue quitada. Y amados hermanos, siento que este texto nos lleva a la humildad. El ser tomados por Dios nos tiene que llevar a la humildad y nos tiene que llevar a imitar la actitud de Naamán el sirio. Es decir, Dios ha puesto también un siervo a nuestro servicio, que es nuestra conciencia, y que de la misma manera que le habló a Naamán el sirio, les dice hoy a ustedes, ¿por qué no escuchan al profeta? ¿Por qué no se humillan delante de Dios? ¿Por qué, si ya están aquí, por qué no se mojan?
¿Por qué no bajan, no descienden a las aguas y son sanados de su lepra? ¿Sí? ¿Por qué no escuchan al profeta? Amados hermanos, Dios ha puesto ese siervo que es nuestra conciencia para hacernos recapacitar y humillarnos delante de Dios e invocarle a Él en medio de nuestra angustia. ¿Por qué retenés esa angustia? ¿Por qué retenés todas esas cosas? ¿Por qué no te humillás delante de Dios y no te mojás como te está diciendo el profeta? Si ya llegaste hasta aquí, ya viniste desde Siria a Jerusalén, ¿por qué no escuchás al profeta? Y amados hermanos, escuchen su conciencia, escúchenla, porque es ese siervo fiel que ha puesto y que te induce, que te quita las excusas y te quita el orgullo de lado. Escuchen al profeta y humíllense delante de Dios. Reconozcan que es Dios el que los tomó, Dios es el que toma la iniciativa. ¿Cuál es el resultado de haber sido tomados por Dios? Fueron llevados a lugares espaciosos. Dice, en el mismo texto, dice, no solamente lo tomó, en el versículo 17, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Y quedó solamente en eso? No, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Justamente ese sacarlo de las muchas aguas, el tomarlo, sacarlo de las muchas aguas, esa palabra que aparece ahí es mechab, que básicamente es lo opuesto que vimos en el anterior, en el versículo 7, mitzrahim, que es el lugar apretado. Justamente el ser tomado por Dios lo que hace es quitar esa punzadura del pecho, es quitar esa angustia. El Señor, el descanso y la paz de Cristo lo que hacen en el creyente es quitar la angustia, quitar esa tristeza y llevarnos a un lugar de reposo, descanso, como que esa presión que está sobre el pecho cede. Esa falta de tranquilidad desaparece y aparece la paz, porque el Señor nos lleva a lugares espaciosos. Y dice, porque se agradó de mí. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué se agrada Dios de alguien? Amados hermanos, ¿por qué Dios se agradaría de ti si sos un pecador? Si no hay nada bueno en ti ni en mí. ¿Por qué Dios se agrada? ¿Por qué Dios pudiera agradarse de vos sabiendo que sos un pecador, que los 10 mandamientos te condenan? Amados hermanos, porque el mismo que promulgó la ley que nos condena, los 10 mandamientos que nos acusan, también promulgó el Evangelio que nos salva. ¿Sí? El mismo que promulgó la ley, promulga el Evangelio. Y su agrado no es por nuestras obras, sino que es por su gran misericordia. ¿Por qué Dios se agradaría de ti? Porque Dios ama salvar pecadores. Y si vos sos un pecador, lo que tengo que decir es que Dios quiere salvarte, que Dios no quiere que perezcas en tus pecados. Él proclamó la ley, pero también proclamó el Evangelio para salvarte. Solamente de su Hijo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero esa complacencia que Él tuvo en su Hijo nos ha sido transferida a nosotros por imputación, nos ha sido imputada a nosotros. El agrado divino está sobre todo creyente cuya justicia de Cristo le ha sido imputada y cuyos pecados le han sido imputados a Cristo en su lugar. Entonces el Señor nos rescata, nos toma, nos lleva a lugar espacioso. Eso es lo que pasó con un hombre que finalmente termina su vida describiendo que Dios lo libró no solo de circunstancias particulares, sino también de personas, de poderosos enemigos que lo aborrecían, que eran más fuertes que él, que además le salieron al encuentro en el día de la calamidad. Es cuando todos los problemas se juntan. No solamente tenés problemas circunstanciales, sino que además estás caído y tu enemigo te ve, y encima de que te ve, te viene a patear en el piso. Bueno, en esa situación de tanta angustia, David dice que el Señor lo rescató. Versículo 20, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Cuando se hundió el Titanic, yo no vi esa película, no es que no me gusta, pero no veo películas, o veo muy pocas películas, pero sí conozco, por supuesto, la historia del Titanic y la leí de distintas fuentes, y una relataba el 15 de abril de 1912, cuando el Titanic se hunde en el Atlántico Norte, entre los sobrevivientes había un hombre que se llamaba Harold Bridge, que era el operador de radio del barco. Imagínense, estamos hablando 1912, existía
la telecomunicación, ¿sí? Inventada por Guillermo Marconi. Y dice en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, un tiempo después, describió el momento en el que el barco comenzó a hundirse definitivamente. El agua subía, la cubierta se inclinaba y el caos era total. Y en medio de eso, él seguía enviando señales de socorro desde la sala de radios. Con el código Morse, las letras CQD-SOS. CQD-SOS. Básicamente estaba mandando su ubicación y pidiendo auxilio. Y le preguntaron si en algún momento había pensado que alguien lo iba a escuchar mientras estaba mandando. ¿Por qué seguía mandando mientras el barco se hundía? Y él respondió que no sabía si alguien lo iba a escuchar, pero lo seguía enviando porque si había alguien escuchando, necesitaba saber dónde estaban ellos. Ese alguien que si existiera, tenía que saber dónde estaban ellos. Por eso en ningún momento, y no pensaba dejar de mandar la señal hasta que el agua literalmente lo tape. ¿Y qué es lo que pasó? El Carpathia, que era un barco que no estaba lejos, los escuchó, cambió el rumbo y llegó a las 4:10 de la mañana y rescató a 710 personas del agua gélida, ¿sí? Entonces, amados hermanos, este texto nos muestra que si aún una persona en circunstancias normales no dejaría de pedir ayuda por si alguien lo escuchara, cuánto más nosotros que tenemos a nuestro Dios en los cielos que nos escucha, que no necesita traductor, que sabe perfectamente cuál es nuestra condición y que literalmente habita en nosotros, que Él literalmente habita en nosotros y que justamente nuestro lenguaje, aunque no pueda ser puesto en palabras, lo que sentimos, Él lo conoce y Él sabe cómo ayudarnos. Él tiene la capacidad y puede hacerlo y quiere hacerlo. Y quiere hacerlo. Entonces el creyente angustiado, perseguido, desmoronado debe clamar al Señor. Y el caso de David es un caso muy significativo porque no es un creyente joven, es un creyente anciano, es un creyente que ya la vida le ha pasado por arriba. Una de las cosas que yo me doy cuenta entre una persona mayor que es creyente y una que no es creyente, cuando vos te pones a hablar con esa persona, generalmente la persona que es creyente mira la vida a la luz de su experiencia cristiana, mira la vida pensando, buscando a Cristo en cada una de las etapas de su vida. En cambio, muchas personas que llegan a la edad adulta y no tienen a Cristo, una de las experiencias que tuve yo fue la de hablar con personas que cuando yo era niño los veía como personas muy sabias, digamos, ¿no? Como personas muy, no sé cómo decirlo, como personas muy como inalcanzables para mí. Pero cuando te das cuenta de que hay una persona que ha vivido su vida cristiana, su vida lejos de Cristo, lo único que puede ver es la necedad. Es que todos sus errores son una fuente actual, es decir, todos los errores, pecado y todo lo que le pasó en el pasado es una fuente actual de angustia. Es decir, todo lo que ya pasó antes lo angustia ahora. Y eso es una diferencia fundamental entre alguien que tiene a Cristo y alguien que no lo tiene. Porque el que tiene a Cristo tiene una fuente infinita de gozo, una fuente infinita para encontrar descanso y para ver que Dios, a pesar de todo esto, te libró. Fue el cuerno de la salvación que se abrió paso para sacarte de las fauces de Satanás y evitar que vayas al infierno, ¿sí? Entonces, amados hermanos, David nos está mostrando un ejemplo de fe. Tanto las personas que llegan al final de su vida como las que empiezan su vida cristiana tienen que mirar a Dios primero y luego mirar las circunstancias y clamar a Él por ellas. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, oh Dios, a que podamos mirar a Cristo, que podamos mirar al que traspasaron antes que mirarnos a nosotros mismos o antes que mirar las circunstancias. Oh Señor, tú eres el Dios de la historia y absolutamente nada en este universo ocurre sin que tu decreto haya estado primero. Todo lo has decretado, Dios. Ayúdanos a recordarlo. Ayúdanos a recordar también este carácter misericordioso que vemos en las Escrituras. Oh Señor, tú te has acercado, has mandado a tu Hijo, que se despojó a sí mismo, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó por nosotros, por todos los pecadores que hemos puesto nuestra fe en Él. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo y líbranos. Ayúdanos, Señor, a salir de todo ensimismamiento
de toda introspección negativa, de toda introspección carnal que no nos permite mirarte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.